el método religioso que le propuso Jairo a Jesús. Ven, pon las manos para que sea salva y viva. Él trataba de imponerle al Señor algo que él había aprendido en su escuela religiosa. Recuerde, él tenía métodos, tenía información, pero no era la información correcta. El versículo 24 dice, fue pues con él. Wow. Diga conmigo, el Señor se ajustó a la petición de Jairo. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Es que iban en el mío, sino que obviamente para ahorrar espacio. Y lo apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Eso no era una cosa cómoda para nadie. Y más cuando nos ponemos a pensar en el tiempo en el que esa mujer vivía. No había ni nocturna, ni con alas, usted me entiende. Pero esa mujer llevaba 12 años en un padecimiento. 12 años. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Yo pensé que eso era ahora nomás. Ya existía Comeva. Había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Muchos médicos. Muchas opiniones. Escuche. Tenga en su mente la imagen de Jairo. Muchos maestros. Muchas enseñanzas. Muchos sofisticados doctores le habían explicado métodos y formas. A esta mujer también, muchas opiniones, muchas juntas médicas, vamos a escuchar el concepto de otro colega, y todos le decían una cosa y la otra, y lo único que esa mujer tenía era flujo de sangre durante 12 años, que ya no era una afectación física, sino también emocional. Había sufrido mucho a mano de muchos médicos, pero aquí hay otra afectación económica. ¿Y gastado qué? Gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Es que el sistema de salud de Colombia en algún momento también estuvo funcionando en Israel. De nada le había servido. Acetaminofén, y toda la receta de nada le había servido. ¿Usted cree que gastar todos los ahorros era solamente comprando acetaminofén? Entonces, ¿por qué dice que acetaminofén? ¿Cuál otra? Naproxeno. Una más cara. Ajá. ¿Qué sé yo? Calmidol, qué sé yo. Pero nada le había servido, y escuche que no es una exageración. Había gastado todo lo había perdido. Lo que esa señora tenía era una cuestión muy frustrante, porque hay gente que se resigna. Es que me salió un granito por acá en la oreja. Y lucha y busca recetas y busca por YouTube y hace y deshace, se unta, se pone. El esposo se despierta a mitad de medianoche y le dice una cosa y ¡ay! ¿Qué tiene? No, es que un remedio para la verruga de la oreja, qué sé yo, y luego se resigna y ya no. ¿Cuánto les ha pasado? Pero gastarlo todo y perderlo, obvio que era una situación desesperante, incómoda, y no le había servido de nada. ¿Cuánto cree que se puede perder económicamente hablando en 12 años? Pero ahorita vamos a referenciar algunos aspectos de esta mujer que no perdió la esperanza, porque si anduvo de médico en médico, aunque sufría mucho a manos de ellos, que ni me imagino cuáles eran los tratamientos de esa época,
que dice que sufría, no perdía la esperanza. Alguien le escribió una vez por WhatsApp: mija, le tengo, este médico es buenísimo. Y fue, y no. Y otra le escribió: y este lo vi por YouTube, y bueno, y fue, y tampoco. Y padecía mucho de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. De nada le había servido, antes le iba peor. O sea, ni siquiera se mantenía estable. Ni siquiera le dieron un tratamiento como para mantener la situación. Le iba peor. Wow. ¿Por qué le sucedió esto a esta mujer? Créeme que hay respuesta para eso. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tan solo, diga conmigo, si tan solo. Si, mi mamá se acordó de una canción: si toco tan solo su manto, seré salva. Dijo: ¿seré sana? No. Dijo: ¿seré sana? No. Salva. ¿Cuál era su prioridad? Pero al parecer tenía muy claras sus prioridades. A pesar de una necesidad tan grande, a pesar del peso, del dolor que representaba tener una enfermedad tan grande, sabía realmente qué era lo primero. Tenía que ver con su alma antes que con su cuerpo. El aspecto aquel que ella viene por detrás obedece a una regla judía, a una norma judía. En el Antiguo Testamento había muchas normas, muchas leyes referentes al trato o el comportamiento de personas que estaban padeciendo enfermedades como la lepra, o inclusive una mujer en el tiempo de su periodo menstrual. Decía que tenían que alejarse y mantenerse por allá y no se podían acercar absolutamente a nada. Hoy las abuelitas todavía creen en eso. Está en embarazo, no la deje tocar el arroz con leche. Científicamente sucede. Y el punto es que ella se acerca por detrás porque la ley decía que si una mujer en su estado se acercaba a una multitud, podía ser apedreada, y mucho menos a un sacerdote, y mucho menos tocarlo, siquiera atreverse a tocarlo. Esta mujer se fue el todo por el todo. Diga conmigo: por la vida hasta la vida misma. Esta mujer iba más allá de su salud. Diga conmigo: por la vida hasta la vida misma. ¿Y acaso no es eso el Evangelio? ¿Acaso Dios no quiere que tu vida la pases en la eternidad y te está diciendo que tienes que entregarla toda aquí para mí? Si quieres la vida de Dios, entrégale toda tu vida a Dios. Una parte, ¿verdad? Dios se conforma con un pedacito. Una parte de tu mente, una parte de tus emociones, una parte de tus sentimientos. ¿Estoy diciendo que te tienes que involucrar en una religión? ¿Que el próximo domingo tienes que traer pandero? Bueno, un tarrito de panderito no caería mal. Esta mujer, sin importarle el qué dirán, los métodos religiosos, inclusive leyes religiosas, tenía claro algo que ella se dijo para sí. La pregunta es: ¿de dónde salió ese argumento que ella se dijo para sí? ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde lo sacó? Diga conmigo: la síntesis de tanto consejo médico la llevó a esa revelación. A veces tanto no, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, es para llevarte a la puerta correcta. ¿Tú te acuerdas de los bombillos que quemó? Sí. No, yo iba a decir mi papá, es que no, mi papá si le contara. Tomás Alva.
Thomas Alva Edison. Y fue frase de él, que está en su biografía, que todos los intentos fallidos para poder realmente, descubrir, si le podemos decir, la energía eléctrica, no fueron fracasos. Sencillamente los pasos que lo condujeron inequívocamente al éxito. Cada bombilla que se reventó, cada filamento que no resistió, le permitieron a él hacer los ajustes necesarios para llegar inequívocamente a lo que hoy estamos todos reconociendo como un invento o el descubrimiento de algo novedoso. Lo que ella se dijo para sí fue el resumen de todo lo que le dijeron por parte de otras voces. No, 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 no. ¿Se da cuenta que a veces nos frustramos por todos los no? Porque no sabemos que por allá en lo adentro, en lo profundo, vamos a encontrar el sí correcto. Entonces cada no debería ser una frustración mayor, sino la esperanza por saber que cada vez está más cerca el sí. ¡Oh, gloria! El sí ya viene. ¿Sabe que una vez escuché de Benjamín Herrera, un cantante cristiano, y él lo dice en esta frase fabulosa: cada vez que un Judas traicione, 72 horas más cerca, señores, estaré de una resurrección plena. Si te sientes traicionado, ¿a quién le hablo hoy? ¿Quién quiere que le hable? Si te sientes... No, vamos. Si te sientes con muchos no en tu vida, con muchas puertas cerradas y que te las han cerrado literalmente en la cara y tu vida se resume en portazos, siga tocando puertas. Bueno, con 2 personas más que el Señor les haya hablado hoy, me voy contento para la casa. Siga tocando puertas. Que si usted sabe que en el llavero Dios puso la llave correcta, no deje de intentar. No deje de intentar. El fracaso está en no volver a intentarlo. El fracaso está en no volver a intentarlo. Versículo 27 dice el final, parte B: si tan solo toco su manto, seré salva. Versículo 29, pasando 3 días. Amén. Versículo 29, ¿qué dice? ¿Qué dice? Diga conmigo: inmediatamente. Wow. ¿Cuál fue el lapso de espera? Ella tuvo la revelación, la información correcta, actuó en consecuencia ella y de inmediato. No obstante, Jairo le propuso el método religioso al Señor y le dijo: venga a mi casa. Y era la hora pico, peor todavía. Venga a mi casa, pone las manos, pero obviamente por el protocolo tenía que lavarse el Netilat Yadayim, que es un proceso religioso para lavarse las manos, porque ¿cómo la va a tocar así? De hecho, tocar luego veremos otro aspecto. ¿En cuánto tiempo esperaba Jairo recibir su milagro? ¿Inmediatamente? ¿Inmediatamente? Él sabía que no, porque le tardaría un poco llegar a la casa, ¿verdad? Lo que le tarde. Y recuerde que era la hora pico. ¿Por qué sabemos que era la hora pico? Porque dice que mucha gente lo apretaba. Venían así, les tocó parados en el bus. Imagínese él con la ansiedad, con el afán, porque la hija está agonizando. ¿Sabe qué significa agonizar? Últimos momentos. Los últimos momentos. Y en cualquier instante puede ocurrir. ¿Tenía todo el tiempo del mundo para esperar? ¿Pero qué pasó?
Una multitud lo apretaba. Versículo 29. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Mire qué manera para describir la condición de esta mujer. Dice, inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, acompáñame por favor a Lucas 6, 19. Mire cómo dice mi Biblia. Toda la gente procuraba tocar al Señor porque poder salía de él y sanaba a todos. Porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí no está hablando de un poder que fluye simplemente o que emana de las manos cuando usted pasa al frente para recibir el champú, como ocurre en las iglesias evangélicas, donde han idealizado, si no es que endiosado, a un hombre que es el único ungido, el único que puede, el que es capaz, el que puede liberarme, el que puede hacer, pase al frente porque solo él puede. Por eso usted habrá notado que aquí no tenemos esa práctica, porque aquí el único Señor es Jesús, el único poderoso es Jesús. Y usted necesita aprender a tener una relación con Él. Necesita. Dios no usa intermediarios, ni santos patronos que le diga a fulano, que le diga a perencejo, que le diga a sutanejo, que le hable con fulano y que mueva las influencias. Usted que tiene palanca en el cielo, que mi abuelita que era muy santa. Versículo 17, aconteció que un día le estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba enseñando. ¿Estaba poniendo manos por allá? No, ¿qué estaba haciendo? Enseñando. Pero ¿qué dice el final del versículo? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder para sanar. Diga conmigo, hay un don que la Biblia llama don de sanidades, en plural, sanidades. Sanidades. Hay otro don que se llama el hacer milagros. Y eso es un don espiritual que Dios da. Ese es el poder que refiere la Biblia que estaba en el Señor y que Él supo cuando salió ese poder. Eso es algo misterioso, tal vez para las personas que no hayan experimentado eso, pero de la misma manera como supo la mujer, sintió, dice literalmente en su cuerpo, que estaba sana de su azote. ¿Cuántos han tenido unos retorcijones como amasando pan, como haciendo pizza, y de repente usted dejó de sentirlo? O esos cólicos que le dan por allí. Usted sintió que ya fue curado, ¿sí o no? De la misma manera, como ella sintió en su cuerpo el efecto del poder de Dios para sanarle, el Señor Jesús sintió también, o supo por lo menos, que el poder de Dios salió para sanar. Pero mire lo que ocurre a continuación. ¿Recuerda lo que le había pedido Jairo a Jesús? Vamos. Fue por él, venga, vamos. Y de repente se siente apretujado y viene así caminando como apretado. Una mujer viene y le toca. El Señor Jesús siente que sale poder. Y en el versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, volviéndose, ¿qué significa? Dio la vuelta y preguntó: ¿quién me ha tocado? Póngase en la escena. Jairo viene buscando al Señor y el celular suene, que suene. Y él 70 llamadas perdidas. Señor, porque se está abriendo paso entre la multitud. Se abrió espacio en la multitud. Pero es que ya voy para allá, ya estoy aquí donde el Señor, que hay mucha gente. Y a veces por allá fallaba mucho la señal, es otra cosa impresionante. Claro, en todos los países ha tenido Movistar una excelente señal. Y cuando llega donde el Señor, venga, camine, vamos para allá. Y se va abriendo entre la multitud espacio. Y perdón, hermano, perdón. Y abriendo por ahí espacio. Y el Señor se detiene en algún momento porque dice: ¿quién me tocó? Jairo desconcerta. Señor, ella. Y él también, mire, él, todos, pues, Señor, ¿cómo que quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Ay, Dios. Mire lo que dicen los discípulos.
Verso 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Tan altaneros. ¿Quién cree que fue que habló ahí? Dice sus discípulos, porque ellos también estaban afanados con Jairo. Señor, míralo al hombre. Mire, hasta a mí me empezaban a timbrar, no sé cómo consiguió mi teléfono, decía Pedro, camine, vamos, Señor. ¿Cómo que quién me ha tocado? Y el Señor, ¿quién me tocó? Como si fuera gran cosa en medio de una gran multitud, según el concepto de ellos. Pero hay una situación particular aquí, sigue leyendo. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Diga conmigo, un poquito demorado. Mirando alrededor, ¿cuánta gente había? Diga conmigo, grandes multitudes. No multitudes, grandes multitudes. Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ella dijo, aquí fue, me va a morir. Curada, pero... Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu ansiedad, tu dolor, tu afectación, tu lloriqueo. No estoy buscando de manera voluntaria palabras que usted me sugiera. Pretendo que entendamos cómo a veces nos presentamos delante del Señor. Diga conmigo, el llanto no ha hecho ningún milagro. Hija, tu fe te ha. ¿Por qué fue ella a tocar al Señor Jesús? ¿Por sanidad o por salvación? Tu fe te ha salvado. Y luego le dijo, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. ¿Por qué estaba temblando ella? Porque ¿sabe quiénes eran los que participaban en el apedreamiento de una persona que era considerada por la ley digna de ser apedreada? Todos los presentes, y había una gran multitud. O sea, la pedrada iba a ser bien seria. Estaba temblando porque temía perder su vida. Pero ella sabía que estaba desde un principio resuelta. Diga conmigo, determinación. Determinación, dispuesta a eso. Dispuesta. ¿Sabe qué es determinación? Es hacer a un lado los prejuicios, los argumentos de todos e incluso los nuestros. Porque a veces las voces que pueden más no son las externas, sino las únicas que pueden hacer eco en nuestra conciencia. Las voces externas solamente serán voces hasta tanto no hagan eco en nuestro corazón. Diga conmigo, el veneno que no mata, el único veneno que no mata es el que no se toma. ¿Te has escuchado la alabanza de ese hermano, cómo se llama? Digan lo que digan, el hermano Rafael. Digan lo que digan, digan lo que digan. ¿Sí lo has escuchado? Ay, ¿cómo saben? Que de hecho Funky lo pone, Funky, el ministro de alabanza, lo pone en una de sus canciones al inicio. La música de su canción es la de Rafael. ¿Y qué canción que usted debe escucharla? Digan lo que digan, digan lo que digan, el único veneno que no mata es el que no se toma. No que no le interese lo que la gente diga, sino cuál es el filtro que usted le pone a esa información. ¿Cuál es el filtro? Tantos no y tantos conceptos médicos. A ella, que supo rescatarlo mejor, la pudo llevar a obtener lo que realmente ella anhelaba.
se sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Ahora, si usted quiere saber el desenlace y el capítulo siguiente, el capítulo final de esta historia, quédese conmigo unos minutos.